Por lo tanto, ¿cuál es la energía consumida? La energía consumida es la energía cinética liberada por la esfera por el hecho de detenerse y llegar finalmente al reposo. Y además que la esfera va a descender una cierta altura, desnivel, que es el cateto vertical del triángulo rectángulo que se forma, y al descender va a liberar energía potencial. O sea, va a liberar esas dos energías, ¿sí? Y el resorte va a absorber únicamente, y razones obvias, energía potencial. Entonces vamos a irlo resolviendo. Lo primero que hay que hacer, ya una vez identificadas las variables, es el diagrama de cuerpo libre. ¿Ven bien ahí el pizarrón? Aquí está el diagrama de cuerpo libre del conjunto. Diagrama de cuerpo libre, ¿no? Tenemos aquí la esfera y el resorte. ¿Qué fuerzas intervienen? Intervienen las dos componentes del peso de la esfera, la componente tangencial y la componente normal del peso de la esfera. Interviene la fuerza normal, interviene la fuerza del resorte, interviene la fuerza de fricción. Profesor, su fondo del Zoom desenfoca el pizarrón. ¿Qué, perdón? Su fondo desenfoca el pizarrón. O sea, se refleja la luz que viene de afuera, ¿no? No, el fondo que pone del Politécnico. Ah, el fondo virtual, ¿verdad? Mi mentiza, ¿no? ¿Cómo lo haremos, ¿Cómo se puede resolver esto, no? ¿Saben cómo se hace? Pero díganme cómo, ¿no? No me acuerdo, profesor. No, tampoco cómo se hace, ¿no? Donde dice iniciar video, donde está la cámara, hay una pestaña hacia arriba. Le da opciones y le dice seleccionar fondo virtual. ¿Dónde dices? Donde aparece la cámara, para activar la cámara, donde dice iniciar video, o sea, que se vea, hay una flechita. Le da clic izquierdo y le abre una pestaña con varias opciones y ahí dice seleccionar fondo virtual. Donde dice desactivar, donde dice tener video, ¿no? Ah, sí. Ahí. Sí, profe, en la pestañita que está ahí. Ninguno. Ya no. Pero ya quedó, ya mejoró. Comúnmente como el naranja, el amarillo, el rosa. ¿Mejoró? Sí, profe. ¿Ya? Bueno. Entonces aquí ya quedan las fuerzas, ¿no? Diagrama de cuerpo libre. Obviamente el eje Y, el eje X, ¿no? Está, ¿no? Vamos a identificar las fuerzas. Ven bien, ¿verdad? Vamos a identificar las fuerzas, ¿no? Entonces, WY es la componente normal del peso de la esfera, es decir, es la componente del peso de la esfera en dirección perpendicular al movimiento y desempeña un papel neutro, no produce ni se opone a los efectos, va a ser equilibrada por la fuerza normal. WX es la componente tangencial del peso de la esfera, es decir, es la componente del peso de la esfera en dirección del movimiento, que va a producir los efectos. ¿Por qué los va a producir? Porque el plano tiene inclinación descendente. Y por otro lado, la fuerza del resorte y la fuerza de fricción se oponen a los efectos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Los efectos son el centro de la esfera, el centro de la esfera y la deformación del resorte. ¿Sí? Ahí ya está indicado, ¿no? Pues vamos a hacer el análisis en dos partes. Pero en condiciones ideales,
en donde vamos a ignorar la fuerza del resorte o la fuerza de fricción, pues por ser no conservativa, y vamos a obtener que la eficiencia es del 100%. Y después haremos en condiciones reales, donde vamos a incluir la fuerza de fricción y veremos que la eficiencia es menor al 100%, ¿no? En cada uno de estos dos análisis vamos a determinar la deformación del resorte y la energía potencial de deformación absorbida por el resorte, el descenso de la esfera y la energía potencial de posición liberada por la esfera. ¿Sí que entendió? Lo primero que hay que hacer es, por lo pronto, calcular las fuerzas. Entonces tenemos que, voy a ponerlo acá de este lado, tenemos que la componente tangencial del peso de la esfera es el peso de la esfera por el seno del ángulo. La componente normal del peso de la esfera es el peso de la esfera por el seno del ángulo. Entonces tenemos, en el primer caso, tenemos peso de la esfera, tenemos la masa por la gravedad y seno de 20. La componente normal tenemos 13 por la gravedad local y coseno del ángulo. ¿Cuáles son los resultados? La componente tangencial vamos a tener 43.61 newtons. Vamos a manejar únicamente 2 dígitos. No tiene caso poner más. ¿Sí? Y la componente normal va a quedar como 119.84 newtons. Y obviamente va a ser equilibrada por la fuerza normal. Y calculamos ahora la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Entonces tenemos 0.24 por 119.84, que arroja un resultado de 28.7 newtons. La fuerza de fricción. Por otro lado, vamos a aplicar el primer principio, que nos dice que el trabajo realizado por la fuerza resultante es la variación en la energía cinética. ¿Energía cinética de quién? De la esfera. Es decir, energía cinética final, ¿sí?, menos energía cinética inicial. Energía cinética final es 0, puesto que la esfera llega al reposo. No así la inicial, tenemos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Nos queda menos 1/2 de la masa, que es 13 kilogramos masa, y la velocidad inicial es de 10 metros por segundo, ¿no? Aquí tenemos 650 joules, menos 650 joules, que es la energía cinética liberada por la esfera. ¿Por qué la libera? Porque va a finalizar en el reposo. ¿Sí que entendieron? Muy bien. ¿Algún comentario? No, Todo todo bien. bien. Voy por la primera foto y a continuación se las mando, ¿no? ¿Ya les llegó? Sí, profe, ya. Lo que procede a continuación es hacer el análisis en condiciones ideales.
Anotamos análisis del sistema en condiciones ideales. ¿Cuáles son las condiciones ideales? Pues que no hay fricción, que la superficie es perfectamente lisa, y por lo tanto, como no hay fuerza no conservativa, que es la fuerza de fricción, la energía mecánica se va a conservar y la eficiencia es del 100%. Obviamente eso nunca va a ocurrir en la realidad, ¿no? En este caso, el trabajo realizado por la fuerza resultante pues va a ser también el trabajo realizado por las fuerzas conservativas. ¿Cuáles son las fuerzas conservativas? Por un lado tenemos la fuerza de la componente del peso de la esfera, cuyo trabajo es el primer término, y menos trabajo realizado por la fuerza del resorte. Las dos fuerzas conservativas son el peso de la esfera y la fuerza del, ¿no? Entonces procedemos a calcular estos trabajos. Nada más, porque la fricción no interviene. Entonces el trabajo realizado por la fuerza resultante, ¿cómo va a quedar? El primer término es el trabajo realizado por la componente tangencial del peso de la esfera. Pues vamos a tener la integral evaluada desde la deformación cero hasta la deformación alcanzada por el resorte. Y tenemos aquí peso de la esfera, componente del peso de la esfera, una diferencial de desplazamiento, menos la integral en los mismos extremos. Aquí aparece la fuerza del resorte, la rigidez por la deformación y la diferencial de deformación. Sustituimos valores. No tenemos la integral de 0 a delta, Wx es 43,61 newtons, diferencial de desplazamiento, menos la integral en los mismos extremos, la fuerza del resorte es 200x, 200 diferencial de deformación. ¿Cómo va a quedar esto? Todo realizado por la fuerza resultante va a quedar como 43,61 delta menos 100 delta cuadrada. Vamos a llamarle número 1. Número 2. Como número 1 teníamos el trabajo realizado por la fuerza resultante, ya habíamos calculado que era menos 650 joules. Vamos a llamarle 1. Aquí tenemos que hacer la igualación, igualar este binomio a menos 650. Aquí estamos aplicando la transición. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Tenemos que igualar esto con esto, es lo mismo. Definen exactamente lo mismo. Voy a ponerlo de este lado. Por lo tanto, vamos a ponerlo. Por lo tanto, tenemos igualar 2 con 1. Y aquí llegamos a 43,61 delta menos 100 delta cuadrada igual a menos 650. Es la típica, ¿no? Cuya incógnita es la deformación alcanzada por el resorte y obviamente en condiciones ideales. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos menos 100 delta cuadrada más 43,61 delta más 650 igual a 0. Cambiando el signo tenemos 100 delta cuadrada. Está en delta cuadrada menos 43,61 delta menos 650 igual a 0. Vamos a resolverlo, ¿no? Menos 43,61 más menos la raíz de menos 43
1 al cuadrado, 4 por 100, 50, de 2 por 100. Está ya, ¿no? Resultado obtenemos que el resorte se va a deformar 2 metros con 77 en condiciones ideales. ¿Sí? ¿Van entendiendo bien? Voy por la foto. Sí, profe, gracias. ¿Algún comentario? No, profe. Todo bien, ¿verdad? Todo bien, profe. Digo, muy bien. Digo la foto, ¿verdad? Sí, profe. Claro, el deforme se va a deformar 2,77 en condiciones ideales. Pues vamos a determinar ahora la energía potencial de deformación absorbida por el resorte. Condiciones ideales está en función de la deformación alcanzada. Entonces anotamos energía absorbida por el resorte. En este caso, la energía potencial de deformación absorbida por el resorte va a quedar como un medio del producto de la rigidez por el cuadrado de la deformación. Es decir, un medio, la rigidez es 200 newtons por metro y la deformación es esta de aquí, 270 cuadrado, y arroja como resultado 767 joules, que fueron absorbidos por el resorte como energía potencial de deformación. Pues como si la esfera liberó nada más 650 como energía cinética, bueno, pero también liberó algo como energía potencial de posición, que es lo que vamos a revisar en este momento. ¿Eh? Entonces tenemos aquí el siguiente paso, un inciso, es el descenso de la esfera. Vamos a determinar el descenso de la esfera. El descenso vertical, obviamente, ¿no? Entonces tenemos aquí el clásico triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es lo que recorrió la esfera en forma inclinada, y es precisamente lo que se deformó el resorte. El ángulo es 20 grados, y aquí esta H, el cateto vertical del triángulo, es el descenso vertical de la esfera, y vamos a calcularlo como 277 por el seno de 20. Vamos a corroborar el seno cateto opuesto entre hipotenusa, correcto. Entonces la esfera habrá descendido 95 centímetros. Este ya el descenso de la esfera. ¿Sí? A partir del cual vamos a determinar la energía potencial de posición liberada por la esfera, ¿no?
y este es el descenso. Entonces, la energía potencial de posición liberada por la esfera, vamos a ponerlo aquí, energía absorbida por la esfera, digo liberada, ¿no? Liberada por la esfera, es lo que vamos a calcular. Nosotros tenemos que la energía potencial de posición liberada por la esfera es el producto de la masa por la aceleración local de la gravedad, por la altura que haya descendido, en este caso descendido, la esfera. Entonces tenemos la masa 13 kilogramos masa, la gravedad local, el valor conocido, y la esfera descendió 95 centímetros. Esto arroja como un resultado 121 joules. 121 joules que liberó la esfera como energía potencial de posición. Y ahora vamos a calcular la energía total liberada por la esfera. Energía potencial de posición, ¿no? Aquí la energía total liberada por la esfera. ¿Cuál va a ser la energía total? Le pongo energía total, le pongo E de esfera, es la total, pues va a ser la energía cinética liberada más la energía potencial de posición liberada. Es decir, la energía cinética fueron 650 joules y como energía potencial de posición liberó 121 joules. Rojo como resultado es 171 joules. ¿Sí? Ya están. Seguimos en condiciones ideales, obviamente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién fue el ganador? ¿Quién fue la perdedora de la esfera? Liberó 650 joules como energía cinética por frenarse y además liberó 121 joules como energía potencial de posición por el hecho de descender. Liberó 771 joules. Y el ganador fue el resorte que por el hecho de deformarse absorbió 767 joules como energía potencial de deformación. Es el caso ideal, porque estos resultados no son iguales, porque hay un error numérico, nada más. Lo fuimos arrastrando o acarreando y los resultados no son idénticos. Y al serlo, ¿no? Entonces, con esto nada más, ya pensando que viendo y que los 767 joules aproximadamente 700, ¿no? Estamos ahí corroborando que la eficiencia es del 100%, ¿sí? En condiciones ideales. ¿Algún comentario por lo pronto? ¿Nada? ¿Todo bien? Bien, profe. Todo bien, profe. Voy a sacar la foto y se las paso, ¿no? Iván. ¿Vale, Iván?
Ya, profesor. Vamos a pasar ahora a hacer el análisis en condiciones reales. ¿Sí? Obviamente la parte interesante. Anotamos análisis del sistema en condiciones y ponemos como primera parte un inciso la deformación alcanzada por el resorte. Deformación del resorte. En este caso tenemos que el trabajo realizado por la fuerza resultante es el trabajo realizado por las fuerzas conservativas más el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Donde el trabajo realizado por las fuerzas conservativas, ¿cuáles son? El trabajo realizado por la componente tangencial del peso de la esfera, menos el trabajo realizado por la fuerza del resorte. Y tenemos además el trabajo realizado por la fuerza no conservativa, que es la fuerza de fricción. Trabajo realizado por la fuerza de fricción. Pongo FR para no confundirlo con la pura F. ¿Sí? Entonces ya lo podemos calcular. Entonces el trabajo realizado por la fuerza resultante, los dos primeros ya los calculamos. No es necesario volver a calcularlos. Entonces el trabajo realizado por la componente tangencial del peso de la esfera es 43.61 delta. Menos trabajo realizado por la fuerza del resorte es 100 delta cuadrada. Nada más falta calcular el tercero. Es el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Entonces tenemos la integral desde 0 hasta la deformación alcanzada por el resorte y la fuerza de fricción es 28 newtons y una diferencial de desplazamiento. ¿Sí? Esto arroja como resultado 43.61 delta menos 100 delta cuadrada más 21, no menos 28.73. Vamos a simplificar. Nos queda que el trabajo realizado por la fuerza resultante queda como 14.85 delta, que es esta diferencia, menos el término cuadrático del resorte. Vamos a llamarle binomio, presión número 3. Aquí, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya vimos el principio de variación de la energía cinética y de ahí tenemos que igualar 3 con 1, aplicando la misma transitividad. Entonces tenemos que igualar este binomio con menos 650 joules, que son los que liberó la esfera como energía cinética. Entonces tenemos lo siguiente. Pero aquí tenemos 1485 delta menos 100 delta cuadrada, bueno, menos 650. Veamos, ¿no? Entonces tenemos menos 100 delta cuadrada más 1485 delta a 650 igual a 0. Cambiando el signo, tenemos ahora 100 delta cuadrada menos 1485 delta menos 650 igual a 0. Vamos a resolverla aquí. Nuevamente la clásica
ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces, ahorita nos va a quedar como menos 1485 más menos raíz de menos 1485 cuadrado menos 4 por 100 y por menos 650. Todo dividido entre 2 por 100. Resultado arroja. Pues va a ser una deformación menor, obviamente, ¿no? El resorte en este caso se habrá deformado 2 metros con 62. Es decir, 15 centímetros menos en comparación con las condiciones ideales. ¿Eh? ¿Comentario? Nada, todo bien. Voy por la foto. Ahí va. ¿Ya llegó? ¿Ya va? Ya, profe. Muy bien, ¿qué sigue ahora? Calcular la energía absorbida por el resorte, después el descenso experimentado por la esfera, de energía liberada por la esfera. Vamos a calcular primero la energía absorbida por el resorte. Obviamente es energía potencial de deformación. En este caso tenemos, miren, energía potencial de deformación es un medio del producto de la rigidez por el cuadrado de la deformación. Es decir, un medio, la rigidez 200 newtons por metro, y el resorte en este caso se deformó 2 metros con 2 centímetros. Entonces tenemos aquí que absorbió 680 de deformación. Vamos a calcular ahora el descenso de la esfera. Pues aquí el clásico triángulo rectángulo. La esfera descendió H metros, que por la deformación del resorte, el ángulo es 20 grados. Entonces, tenemos que el descenso de la esfera queda 2,62 por el seno de 20 y descendió 89 centímetros. Es decir, 6 centímetros menos respecto a las condiciones ideales. Pues lo que sigue a continuación es calcular la energía potencial de posición liberada por la esfera. Vamos a poner energía liberada por la esfera. Es energía potencial de posición, ¿no? Obviamente, ¿no?
Entonces, de energía potencial de posición tenemos la masa por la gravedad y por la altura. La altura es el descenso. Tenemos 13 por 9,81. Descendió 89 centímetros. ¿Cuántos joules liberó aquí? 113. 113. Pero la esfera potencial de... Procedemos ahora a calcular la energía total liberada por la esfera. Nada más, ¿no? Y calculamos la energía total liberada por la esfera. Entonces tenemos que esta energía liberada por la esfera, como de esfera, es la energía cinética liberada por detenerse, más de energía potencial o de posición liberada por descender. Entonces tenemos 650 joules más 113, ¿no? ¿Cuántos suman? 763. 763 joules liberados en total por la esfera. ¿Cuántos absorbió el resorte? Pues únicamente 686. Y esto ya nos está dando la idea de que la eficiencia no es del 100%. ¿Entendido? Es decir, la energía consumida siempre va a ser la energía liberada. En este caso es por la esfera. Liberó energía cinética por el hecho de frenarse totalmente y concluir en el reposo, y además liberó energía potencial de posición por el hecho de descender y llegar al plano horizontal de referencia. Por un lado. Y por otro lado, el resorte absorbió 686 joules por el hecho de deformarse, es decir, como energía potencial de deformación. La diferencia entre la energía liberada por la esfera, que es la energía consumida, y la energía absorbida por el resorte, que es la energía aprovechada, es la energía que se disipa en forma de calor y que representa la pérdida de energía mecánica. ¿Sí queda entendido? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bien. Voy por la foto, ¿no? Ahí va. Digo, Ya le digo. vamos a calcular la eficiencia, ¿no? Anotamos como título eficiencia del sistema. Eficiencia del sistema.
Pues la eficiencia, conceptualmente, es la relación entre la energía aprovechada y a la energía consumida. Y la expresamos de manera porcentual. En este caso vamos a tener que la energía aprovechada es la energía absorbida por el resorte. Pongo R de resorte. Obviamente es energía potencial de deformación. Y la energía consumida es la energía liberada por la esfera. Pongo E de esfera aludiendo a la esfera, obviamente, ¿no? Entonces, como ya están identificadas, podemos continuar con el cálculo, ¿no? Entonces diremos que la eficiencia, vamos a expresarla de esta manera. Y tenemos que la energía aprovechada es la energía absorbida por el resorte. Es la energía potencial de deformación absorbida por el resorte. Y la energía consumida, que la consumió la esfera, ¿sí? Es la energía potencial de posición liberada por la esfera, más la energía cinética liberada por la esfera. La esfera fue la perdedora, la consumidora, por así decirlo, y el ganador fue el resorte, ¿no? Si lo queremos ver de esa manera. Vamos a sustituir. ¿Cuál fue la energía que perdió o liberó la esfera? La energía potencial de posición perdió 113 joules. La energía cinética perdió o liberó 650. ¿Sí? Y el resorte aprovechó 686. Esto es forma porcentual. Entonces el resultado va a quedar aquí. La eficiencia va a quedar entonces. La esfera liberó 763 joules, de los cuales el resorte aprovechó únicamente 666. Esto expresado en forma porcentual, lo rojo un resultado del 89,91%. Lo podemos redondear al 90%. Es la eficiencia del sistema. ¿Sí? Ya está. Está calculada la eficiencia del sistema. Y también podemos calcular la disipación de energía mecánica. Vamos a ponerlo aquí abajo. Disipación de energía mecánica, ya sea cinética o potencial. Cinética y las dos potenciales, ¿no? En términos generales. Entonces, la disipación de energía mecánica, ¿cuál va a ser? Vamos a ponerle delta M, es la pérdida de energía mecánica. Van a ser la diferencia entre los 763 joules consumidos y los 686 joules aprovechados. Esta diferencia es de 77 joules. ¿En qué se van a transformar? En calor, en energía térmica o calor. Lo notamos con una curva. Y que aproximadamente representa el 10%. El 10% restante, o sea, el complemento del 90, pues es el 10, ¿no? Ya está. ¿Tiene algún comentario por lo pronto? Bueno, por lo pronto voy por la foto, ¿no?
Ahí va. ¿Algún comentario? No, profesor, todo bien. Bueno, Profesor, cuando tenemos fuerzas conservativas, toda la energía, lo que es cinética, se vuelve potencial, por revés o o viceversa. al revés. Y entonces se convierte en lo que es en la energía mecánica, ¿no? O sea, no sale del ámbito de la energía mecánica, ¿no? Y por lo tanto la energía mecánica se conserva, ¿no? Permanece invariable. Ese no es el caso ideal, no existe en la realidad. Existe como abstracción mental, como una idealización o una aproximación, una simplificación para resolver problemas de la ingeniería. En el caso, o sea, no existe ninguna superficie de que sea perfectamente lisa, ¿no? Por mucho que la pulamos. Todas las superficies son ásperas, son rugosas. Entonces, en todos los problemas va a haber fricción. Independientemente de que esa fricción sea favorable o desfavorable, siempre va a haber fricción, que es una fuerza no conservativa. Por lo tanto, la energía mecánica nunca se va a conservar. ¿Sí? Siempre se va a disipar, va a haber disipación de energía en forma de calor. ¿Sí? La fricción produce calor, lo sabemos por experiencia, ¿no? Y hay una transformación de energía de mecánica a térmica. Térmica es lo mismo que calorífica o calor, es energía como en tránsito, no como propiedad del sistema. Entonces representa una pérdida de energía mecánica, obviamente, ¿no? Si va a intervenir la fuerza de fricción, es fuerza no conservativa. Habíamos visto en el tercer principio, trabajo realizado por las fuerzas no conservativas es la variación mecánica. ¿Eh? Comentario adicional. ¿Está todo bien? Todo bien. Muy bien, vamos ahora a hacer la siguiente observación. Esperen un momento, ¿no? Un análisis interesante. Vamos a hacer unas siguientes observaciones, unas cierto análisis que consiste en lo siguiente. Vemos el plano tenía inclinación descendente, para representarlo nuevamente, ¿no? Este es el plano con inclinación descendente, ya con un ángulo exagerado, plano normal, y tenemos ¿no? Este es el resorte en su configuración primitiva, y aquí aparece el resorte en su configuración deformada. ¿No? Le llamamos delta la deformación experimentada por el resorte. Es esto de aquí, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que ocurre? El plano horizontal de referencia ya lo establecimos aquí. La posición 1 y posición 2 de la esfera. Esta es la esfera y aquí, ¿no? Viene aquí el plano horizontal de comparación, nivel de energía habitacional nula. ¿Sí?
¿Qué pasa ahí? Bueno, es el plano con inclinación descendente. Vamos a representar un plano con inclinación ascendente. Obviamente también exagerando el ángulo, vamos a tener lo siguiente. Entonces, sea en azul, consideremos en azul la configuración primitiva del resorte, llega la esfera por acá, la apachurra el resorte, y el resorte adquiere su configuración continuista, ¿no? La esfera llega a este punto 2, el plano total de referencia va a estar aquí. Ángulo es este y el mismo acá, ¿no? Vamos a pensar que fueran igualdad de circunstancias, el mismo ángulo, la misma masa de la esfera, la misma rigidez del resorte y la misma velocidad inicial de la esfera. Vamos a determinar la deformación del resorte, que aquí está, ¿no? Aquí lo interesante es que identifiquemos las energías para establecer para calcularla, bueno, para establecer como concepto la eficiencia, o sea, identificar cuáles son las energías consumidas y cuáles fueron las energías aprovechadas. Entonces, fíjense, voy a ponerlo en ambos casos sin poner números, ¿no? Meramente conceptual algebraico. Entonces, en el primer caso, ¿qué tenemos? En el primer caso tenemos la eficiencia y la energía consumida. Abajo en el denominador aparece la energía consumida. ¿Quiénes consumieron? Ya lo hicimos, ¿no? Es la energía potencial de posición consumida por la esfera, es la energía cinética consumida por la esfera. La esfera, ¿por qué consume energía potencial de posición? Porque experimenta este descenso, ¿sí? Y consume energía cinética o libera por el hecho de que es de cierta velocidad va a finalizar en el reposo. O sea, el movimiento se la carga, ¿sí? ¿Quién es el ganador? El resorte, que por el hecho de deformarse absorbe energía potencial de deformación. Entonces, energía potencial de deformación, ponemos R del resorte. Obviamente esto en forma porcentual, ¿sí? Vamos bien hasta aquí. Vamos a analizar lo que ocurre en el segundo caso. No es lo mismo. Vamos a calcular la eficiencia, en este caso. Entonces tenemos aquí, ¿quién va a ser el consumidor o perdedor? Aquí. El perdedor va a ser la bola, La esfera. la esfera, y el consumidor va a ser el resorte. Pero también va a ser va con. No. Esto viene así. Aquí así. No, para nada. En este caso, la energía consumida o liberada, ¿cuál va a ser? Pues va a ser única. No, De posición. no, tampoco. Es la energía cinética liberada por la esfera, porque va a perder movimiento. Llega con velocidad y aquí en este punto se detiene totalmente. Nada más. ¿Quiénes son los ganadores? Los dos. La energía, la esfera va a ganar altura, va a ganar esta altura. Yo explico, ¿no? Entonces va a absorber energía potencial de posición, la esfera. Y además, el resorte, al deformarse, va a absorber o ganar energía potencial de deformación. ¿Sí queda entendido? En forma porcentual. Entonces, sí es muy importante que identifiquemos estas energías que están involucradas. O sea, en cualquier caso, la eficiencia como concepto es la energía aprovechada entre la energía consumida. Lo que tenemos que identificar en cada caso y en cada problema es cuáles son esas dos energías, la consumida y la aprovechada. ¿Sí me explico, no? ¿Queda entendido? Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, la energía consumida es la energía perdida o liberada. La energía aprovechada es la energía ganada o absorbida, ¿sí? Entonces, en el primer caso, que es el plano con inclinación descendente, ¿qué va a pasar?
Pues la esfera desciende y el resorte se deforma, ¿sí? ¿A expensas de qué? Aquí está el primer caso. Sí, más bien, el resorte se deforma a expensas de que la esfera descienda y se detenga. Al descender pierde altura y al detenerse pierde velocidad y pierde movimiento. ¿Sí? Ese es el perdedor, la esfera es la perdedora. Aquí está. Y el ganador es el resorte nada más. El resorte absorbe energía potencial de deformación. Es decir, el resorte se deforma, y digamos, diciéndolo coloquialmente, en este caso diremos que el resorte se deforma a expensas de dos cosas, de que la esfera pierda altura y que la esfera pierda movimiento. ¿Me explico? En este caso, nada más. No podemos generalizar. Es generalizable. ¿Qué pasa en el caso de plano con inclinación ascendente? La esfera va a ganar altura y va a absorber energía potencial de posición. El resorte se va a deformar y va a absorber energía potencial de deformación. ¿A expensas de qué? De que la esfera libere totalmente su energía cinética. Coloquialmente diremos que la esfera va a subir, o sea, va a ascender y el resorte se va a deformar a expensas de que la esfera pierda movimiento. Alice en el reposo. Es diferente de lo que ocurre aquí. Entonces tenemos que identificar cada uno de estas situaciones, ¿no? ¿Sí me explico, no? ¿Sí te he entendido? ¿Algún comentario? Entonces, la siguiente clase, que es el máster, vamos a resolver este problema con plano con inclinación ascendente y con los mismos datos. Bueno, aquí hay ciertas variantes. Les voy a indicar cuáles son los datos comunes que lo vamos a ir manejando para que finalmente hagamos comparación de resultados. ¿Cuáles son los datos comunes? Las constantes características de los dispositivos, que son la masa de la esfera y la rigidez del resorte. ¿Sí? Y también el ángulo. El ángulo va a ser el mismo. ¿Sí? Son los datos comunes. Masa de la esfera, rigidez del resorte y ángulo, ¿no? Ángulo que forma un plano inclinado con la horizontal. ¿Qué vamos a considerar como variantes? ¿Sí? Porque en el primer caso, que es lo que acabamos de hacer, iniciamos, o sea, un dato de partida fue la velocidad inicial de la esfera y lo que determinamos fue la deformación del resorte. Ahí todo lo, ¿no? La eficiencia, ¿no? Plano con inclinación descendente. El plano con inclinación ascendente, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo mismo, sí. No, sí, va a ser lo mismo. Sí, sí, también el dato va a ser, los datos van a ser, el dato va a ser el dato, la velocidad inicial de la esfera y va a ser incógnita la deformación alcanzada por el resorte. Nada más que se tiene esta situación, estas situaciones que no son lo mismo conceptualmente, ¿sí? Las energías consumidas son diferentes, lo mismo las aprovechadas. ¿Sí que han entendido? Y obviamente el efectos que son el movimiento de la esfera, la deformación del resorte, van como indican estas flechas azules, estas de aquí, la lectura de izquierda a derecha. Ahora bien, fíjense, si hacemos la lectura de derecha a izquierda, ¿qué pasaría? Lo voy a indicar con las flechas amarillas. Aquí está. Al rato les paso la foto. No se preocupen por eso, ¿no? ¿Qué pasa aquí? En el primer caso, ¿qué va a ocurrir? El plano es ascendente. Ya podemos voltearle a hacer otros dibujos, ¿no? Pero para ahorrarnos espacio y tiempo, podemos hacer la lectura de derecha a izquierda. Entonces tenemos que aquí, viendo la flecha amarilla, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Inicialmente el resorte está comprimido y la esfera está en reposo. Entonces tenemos que conocer como dato la deformación del resorte. Tiene que ser dato. Y la incógnita va a ser la
la velocidad que alcance la esfera. Y toda la misma información, que es la masa de la esfera, rigidez del resorte, ángulo y coeficiente de fricción, ¿no? ¿Cómo va a ser este proceso aquí? Inicialmente, el resorte está comprimido y la esfera está en contacto con él. Entonces, en determinado instante, desactivamos algún dispositivo que mantiene comprimido al resorte y el resorte se suelta, se descomprime y le da un empujón a la esfera. Vamos a ignorar la pérdida de energía por el impacto. El empujón es un impacto, ¿no? Entonces la esfera va a ascender y el resorte se va a ir descomprimiendo. En esta posición final, el resorte habrá recuperado su configuración primitiva y la esfera habrá alcanzado órbita. Base a eso, podemos también calcular la eficiencia del sistema. No van a ser con estas expresiones, como lo vamos a ver a continuación. Lo mismo aquí. Si observamos la flecha amarilla y haciendo la lectura, obviamente, de derecha a izquierda, pues va a ser lo mismo. Ahora va a ser descendente. ¿Me explico, no? Entonces, fíjense, les voy a explicar esto. Les paso la foto. Aguanten un rato. Vamos a buen tiempo. Profesor. Vamos a observar la figura anterior viendo la flecha amarilla, que haciendo la lectura de derecha a izquierda. Vamos a calcular la eficiencia. Voy a ponerlo aquí, ¿no? Con la flecha amarilla o la flecha verde calculamos, ¿no? ¿Cuál es la energía inicial? A ver, ¿qué pasa aquí con el resorte al descomprimirse? Y La energía potencial de deformación. ¿Qué va a hacer? La va a empujar. No, pero ¿qué va a hacer con esa energía? Lo convertir en energía cinética. No, pero ¿qué? Esa energía, el resorte se descomprime y va finalmente a recuperar su configuración original. ¿El resorte qué hace con esa energía potencial de deformación? ¿La qué? De deformación. ¿Qué le hace? ¿La qué? La libera, efectivamente. Ahí va a ser el perdedor, va a ser el consumidor. ¿Sí me explico, no? ¿Cómo está la esfera inicialmente? En reposo. En reposo. ¿Cómo va a acabar la esfera? ¿En qué? El movimiento. ¿Es ganadora o perdedora? Ganadora. ¿De qué? Energía cinética y... Por lo tanto, va a absorber energía cinética. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues la esfera va a subir este cateto. Por lo tanto, va a absorber ¿qué? Energía de posición. Energía potencial de posición. Le atinaste y me das tus datos al rato para anotarte en la lista negra, ¿no? Entonces vamos a poner en el denominador de energía consumida, que fue nada más por el resorte, únicamente, no hay más. Entonces ponemos la energía potencial de deformación liberada por el resorte. Y en el numerador anotamos la energía aprovechada o absorbida por a quien le haya tocado absorberla. En este caso es nada más la esfera. Entonces la esfera va a absorber energía potencial de posición más energía cinética. Ahora bien, fíjense, ¿qué ocurre si ahora comparamos esta expresión con esta de acá? ¿Cómo las ven? Están. Se ve que son inversos, ¿no? Quiero ver. Inversos multiplicativos. Lo mismo a partir de aquí, aludiendo a esta figura con la flecha amarilla, el plano es descendente, podemos establecer lo mismo. Voy a anotarlo aquí. De la flecha amarilla nos seguimos con la flecha roja para tratar de eficiencia. ¿Cuál va a ser el consumidor aquí? O perdedor. El resorte inicialmente está deformado, tiene energía potencial de deformación. La esfera en reposo no tiene energía cinética
pero tiene esta altura, tiene energía potencial de posición. ¿Quiénes son los perdedores o consumidores? Pues va a ser el resorte. ¿Qué pasó? ¿Cuál? Efectivamente, el resorte va a liberar energía potencial de deformación. Se va a recuperar su configuración primitiva. Y además la esfera va a descender, va a bajar esta hipotenusa y va a liberar energía cinética. Esfera, ¿no? ¿Quién es la ganadora? Pues la esfera pues va a ganar movimiento y velocidad. Va a absorber energía cinética. De forma. Sí, sí. Gracias. Sí, porque bajan decirle, ¿no? La potencial de la esfera, ¿no? ¿Sí? Ya está. Entonces, aquí observan, hacen la misma observación. Esto que está aquí es el recíproco de esto que está acá. Lo ven, ¿no? ¿Qué se invierte? Pues porque estamos invirtiéndole los efectos. ¿Sí? Entonces, sí, nada más es eso, ¿no? Entonces, obviamente, si el resorte está comprimido o deformado, la deformación tiene que ser dato. Cuando la esfera está en reposo, la incógnita va a ser la velocidad alcanzada por la esfera, ¿no? ¿Qué me explico, no? Nada más. Un momento. Interesante, ¿no? ¿Una duda o comentario? No, ninguna, profesor. Nada, todo bien. Ve por la foto, ¿no? Ahí va. ¿Ya llegó? Y llegó, profe. Ay, qué bueno, ¿no? Bien, ¿tiene algún comentario? ¿Alguna inquietud? No, profe. Vamos a la siguiente clase a hacer el ejercicio con plano con inclinación ascendente. Este de aquí con la flecha azul. Entonces, de tarea van a hacer ustedes para la tarea 3A, van a hacer los de la flecha amarilla. O sea, obviamente, permitiendo las figuras, van a hacer lo mismo, ¿no? A ver, lo voy a anotar aquí. O sea, si el plano tiene inclinación ascendente, la esfera tiene que llegar con velocidad. No necesariamente. Entonces, esa velocidad con la que llega la esfera es dato. La incógnita es la deformación. Se va a deformar el resorte. Y si el plano tiene inclinación descendente, pues el resorte tiene que estar deformado inicialmente. Entonces, esa deformación es dato. Y la esfera pues, va a adquirir velocidad, pues, la velocidad de la esfera es la incógnita, ¿no? Y obviamente pues, la eficiencia del sistema, ¿no? Bien. Les voy a mandar ese mensaje. ¿La verdad? ¿Ya les llegó?
¿Qué les digo? Dice calcular para la tarea número 3A, los problemas 3 y 4. 3 es este que hicimos y el 4 lo vamos a hacer en la clase. A partir de esfera en reposo y resorte deformado. Y con información inicial del resorte de 3 metros. Todos los demás datos son los mismos. ¿Sí? ¿Algún comentario? No, profe, ninguno. Todo bien. Nada, todo bien. Vamos a completar este ejercicio involucrando a la variable tiempo y calcular potencias. Ya quedó conceptualizado que la potencia teórica es la potencia nominal o potencia bruta, es la potencia consumida. Y la potencia efectiva o potencia neta, potencia operativa u operacional, la potencia aprovechada. La inteligencia como potencia entendemos al trabajo o energía por unidad de tiempo. Nos diremos que si un trabajo o energía se consume o se aprovecha, cuando un joule se consume o se aprovecha, cuando un tiempo de un segundo, tenemos una potencia de 1 watt, va a ser consumido o aprovechado, según el caso. Entonces vamos a ir plasmando y desarrollando. Vamos a suponer ahora que este proceso se realiza durante un tiempo de... Estamos en el mismo problema del plano con inclinación descendente. La esfera desciende y el resorte se comprime. Vamos a suponer que estos dos efectos se producen o se generan en un mismo tiempo. Vamos a pensar en un tiempo de, digamos que pueda ser 10 segundos, ¿no? Es más pensar un tiempo de 10 segundos. Un tiempo de 10 segundos. Entonces vamos a calcular la potencia teórica. La potencia teórica es la energía consumida entre el tiempo. Por otro lado, la potencia efectiva, operativa, es la energía aprovechada entre el tiempo. Entre el mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, lo que de lo consume algo, y una parte de lo que se consume, ¿sí? Pues vamos a calcularlo, ¿no? Entonces tenemos aquí que ¿cuál fue la energía consumida? Son 763 joules. 763 joules en un tiempo de 10 segundos. Y la potencia efectiva tenemos que se dio aprovechada, no, efectiva, se aprovecharon, ¿cuántos joules se aprovecharon? 686 joules en ese mismo tiempo. Esto quiere decir que la potencia teórica fue de 76.3 watts y la potencia efectiva fueron únicamente 78.6 watts. De ahí pues, también podemos calcular la eficiencia. La eficiencia, en este caso, la vamos a calcular como la relación de la potencia efectiva a la potencia teórica. Porque el tiempo, al final de cuentas, es el mismo. Entonces se aprovecharon 68.6 watts, un total consumidos que fueron 76.3. En forma porcentual nos da algo, ¿no? Tiene que ser el mismo resultado. Vamos a corroborar. Pues tenemos 68.6 entre 76.3, 90.
resultado es idéntico. ¿Sí que entendió? Ya, nada más. Es el único punto, ¿no? Un comentario. Entonces, esta es la potencia teórica o potencia consumida. Esta es la potencia efectiva o potencia aprovechada. Y este es el rendimiento. Entonces, que quede bien claro que la potencia teórica, también ya llamada potencia bruta, potencia nominal, es la potencia consumida, de la cual no toda ella se va a aprovechar. Y la potencia efectiva o potencia neta, potencia operativa o potencia operacional, es la potencia aprovechada. ¿Sí? Nada más. ¿Sí que entendió? ¿Un comentario? Voy por la foto, ¿no? Iván. ¿Qué les llegó? Sí, profe, ya. Muy bien. ¿Tiene algún comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profesor. Bien, pues si gusta, vamos concluyendo, ¿no? No hay duda entonces de nada, ¿no? De mi parte no, profe. Ya establecimos la fecha del examen, ¿verdad? Sí, el 14 de diciembre. 14, ¿no? Ujú. Después nos ponemos de acuerdo para hacer la revisión, ¿no? Muy bien. Bien, pues vamos concluyendo, ¿no? Sí, profesor. Bien, nos vemos el martes. Tengan excelente fin de semana. Si tienen alguna duda, pues comuníquense, ¿no? Y cualquier cosa, pues, lo vemos, ¿no? Lo revisamos y lo ventilamos, ¿no? Sí, profesor, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Fin de semana. Hasta luego, profe. Recording stop.